Hemos planteado, señor presidente, también que la memoria del pueblo de los afectados debe ser atendido y que el Poder Ejecutivo atienda las demandas de las víctimas. El tema del indulto es un tema absolutamente secundario y zanjado. Para nosotros, la propia legislación que dio el gobierno de Alberto Fujimori el 2000, con una presencia mayoritaria en el Congreso, debe respetarse, señor presidente, porque eso es lo que manda la ley. Finalmente, señor presidente, también hemos pedido posiciones sobre la seguridad ciudadana. Estos temas no han sido ni tocados ni absueltos. No pretendemos que implemente nuestras medidas, pero tiene que pronunciarse sobre esos temas. El mensaje de la ministra, señor presidente, nos es insatisfactorio a los integrantes de Nuevo Perú. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Vicente Ceballos, portavoz del Grupo Parlamentario Peruano por el Cambio, hasta por 5 minutos. Presidente, gracias. Desde una perspectiva constitucional y sumado ello al momento político, el acto de investidura, o también denominado voto de investidura, es sumamente trascendente e importante, porque nos da una gran oportunidad de generar consensos, una oportunidad de fortalecer democracia, una oportunidad de buscar puntos de encuentro, pero sumar en armonía por un país diferente y mejor para todos. Y en esa noble y delicada tarea tiene una mutua responsabilidad tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento de la República. Se dice desde la teoría del derecho, presidente, que se acude con el llamado voto de confianza a un ejercicio del control mutuo de poderes. Pero más allá del concepto jurídico, tenemos que ir al terreno del impacto político. Sí, un auténtico ejercicio de control político, sin excesos, sin abuso, con mucha prudencia, pero sobre todo con mucha responsabilidad política. Hoy se presenta el gabinete, encabezado por nuestra colega Mercedes Araoz, en una presentación transparente, objetiva, contundente, pero sobre todo ratificando el compromiso de este Gobierno con los sectores más postergados de nuestro país. Es por ello que se ha puesto mucho énfasis en su exposición a la llamada reforma social. Yo quiero enfocar en 3 aspectos, presidente, haciendo colación a la ostentación que ha hecho la política de gobierno la señora Premier. El Gobierno está ratificando los compromisos asumidos con el sector de educación. 200 millones para el pago de la deuda social. Y así debe ser ratificado en la Comisión de Presupuesto de este Parlamento. Se ha ratificado que los incrementos para docentes nombrados y contratados son a partir del mes de noviembre. Se está cumpliendo el compromiso. Y se ha ratificado, especialmente para los profesores contratados, que de una u otra manera estaban relegados, el pago de luto y sepelio. Y no pasemos por alto la circunstancia de que este es el segundo incremento en este año al cual está acudiendo el Gobierno respecto al sector de educación, especialmente a los docentes de nuestro país. Pero también, qué interesante es compartir que este gabinete y la Premier recojan una legítima reclamación de los docentes universitarios. Toda ley, obviamente tenemos la mejor intención que sea perfecta, pero en el proceso de aplicación tiene que corregirse. Y obviamente la iniciativa que nos ha trasladado el día de hoy la Premier Araoz es que se está alcanzando la sugerencia, porque el Parlamento tiene que tomar la mejor decisión, de que la edad límite para el ejercicio de la docencia universitaria ya no sean los 70 años, sino los 75 años. Me parece una pertinente corrección. Y lo segundo, justamente compartiendo el tema de las universidades, es que también se va a reforzar lo que es el licenciamiento de las universidades. A la fecha son 19 universidades licenciadas de las 142, pero escasamente 3 universidades públicas. Y aquí un cuello de botella que tiene que asumirlo responsable y oportunamente el Poder Ejecutivo, de cómo impulsar de mejor manera que también las universidades públicas sean oportunas y debidamente licenciadas, para darle una mayor garantía en la formación y en la calidad de formación que requieren nuestros estudiantes. Un segundo aspecto que recojo de la exposición es de la llamada reconstrucción con cambios. Efectivamente,
cerca del 21% del presupuesto, bordean prácticamente los 26.000 millones de soles hasta el 2020, está destinado a proyectos de prevención. Y claro, estamos recogiendo la amarga experiencia de Niño Costero. Nos cogió desarticulados, desarmados. Ahora estamos actuando con predictibilidad, poniendo nuestro mejor esfuerzo para priorizar proyectos que fundamentalmente tiendan a reforzar la prevención. Pero cuánto de importante resulta destacar que se está actuando con planificación, con orden y sobre todo tratando de corregir los graves errores que se dieron, por ejemplo, en el terremoto de Pisco. Primero se aprobó el Plan Nacional de Reconstrucción y con legítimo derecho nuestros hermanos, especialmente del norte, nos reclamaron en demasía cierta demora. Pero es que planificar significa un uso más correcto, más oportuno y más eficaz de los delicados manejos de los recursos públicos. Y de contraparte también, Contraloría recientemente nos ha presentado públicamente lo que es su plan de acción de control. Significa que inversión simultáneamente tendrá una propuesta de lo que es fiscalización, control, auditoría. Y un tercer tema es el tema de los Juegos Panamericanos, el cual también este gobierno, cumpliendo su palabra, le está poniendo un énfasis muy singular. Se ha dicho en algún medio de comunicación que solo se ha avanzado el 0.5% en el proyecto de inversiones y estamos sumamente atrasados mirando lo que es julio-agosto del 2019. Y es cierto y no es cierto. Lo cierto es que el 62% de infraestructura ya preexiste, simplemente se va a mejorar. Y ese 0.5% de avance está relacionado al 38% restante que ya se ha licitado. Y algo más importante que ya se ha denunciado también, la villa de los Panamericanos acaba de ser adjudicada y más o menos va a significar un incremento del 12% en la inversión. Por consiguiente, al cerrar el año estaríamos hablando prácticamente de un 80% de infraestructura en lo que respecta a los Juegos Panamericanos. 4 aspectos que me parece deben ser retomados. Lo ha dicho con mucha propiedad el congresista Villanueva. Se viene hablando, después de este delicado conflicto social que se ha tenido con el sector de educación, el sector salud, de ciertas rectorías. Creo que más allá de rectorías debemos, como país, como política de Estado, poner sobre la mesa lo que es una revisión al proceso de descentralización. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué efecto o qué impacto ha tenido? Y estamos acudiendo realmente a un crecimiento, a un desarrollo sostenible e integral de todo nuestro país. Esto tiene que ser respondido a través de una priorización en lo que respecta a la descentralización de nuestro país. Un segundo aspecto, señora Premier, es no descuidar a las universidades públicas. Son las más atrasadas en el proceso de licenciamiento, pero también es cierto, esto obedece a los escasos recursos que tienen y corresponde a este Parlamento y particularmente al Poder Ejecutivo asignarle mayores recursos para el año 2018. Un tema, ya que hablamos de reforma social, es atender una agenda temática que por largas décadas nos viene distrayendo, que los prestatarios del Banco de Materiales son cerca de 500.000 de peruanos de avanzada edad que tienen atadas sus propiedades a una hipoteca de registros públicos. Y más aún, el Banco de Materiales durante largo tiempo está sometido a una comisión interventora, liquidadora. Creo que corresponde al Poder Ejecutivo tomar la iniciativa e impulsar una respuesta inmediata. Y es cierto también que el próximo año será un año de bonanza económica, porque vienen proyectos muy importantes. 5 han sido particularizados esta mañana, me refiero a proyectos de inversión. Pero en paralelo también se están despertando ciertas protestas sociales. Tenemos que reforzar, mejorar los procesos y mecanismos, mejorar el marco legal en lo que respecta a la OEFA. Presidente, estamos en el umbral del bicentenario de nuestra República y creo que resulta bastante pertinente citar a una estadista que en un momento tan singular como el que estamos compartiendo este mediodía dijo: no preguntes a tu país qué hace por ti, pregúntate a ti mismo qué haces tú por él. Señor presidente, entiendo que este gabinete ha venido con la mejor predisposición democrática de construir, de avanzar, de generar consensos, pero impulsar diálogos. Tenemos un compromiso con nuestro país, el Ejecutivo y el Legislativo, y que el resultado de este compromiso responsable y comprometido
sea finalmente, y cuando la oportunidad así lo permita, otorgarle un voto de confianza a este gabinete. Muchas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Tiene la palabra la congresista Salazar, portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, hasta por 5 minutos. Portavoz alterna. Gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Consejo de Ministros, ministras y ministros presentes y a todos los colegas. En uno de los protocolos más importantes ante la presentación de un nuevo gabinete, el cual debe contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y a la vez a resolver los principales problemas de nuestro país y disminuir la brecha de la desigualdad que todos queremos. El desafío de la revolución social, como una respuesta del Estado a la desigualdad, nos confronta acerca de la eficiencia de las políticas distributivas implementadas por este Gobierno. Y tenemos que repensar si verdaderamente estas políticas responden a la necesidad de nuestro país. Donde este Gobierno no logra diferenciarse del anterior en la reducción de la pobreza y menos en la desigualdad. Asimismo, es frustrante para todos nosotros y para el país el avance de la estrategia de la formalización laboral, en el entendido que mediante un empleo digno las personas hacen realidad sus aspiraciones, de acuerdo a su cultura, instituciones y el ejercicio de libertades y de derechos. En lo que concierne al empleo público, es en el que se gestionan las políticas públicas y los servidores públicos en la PEA ocupan alrededor de 1.4 millones. Por lo tanto, es el compromiso del Ejecutivo de verdaderamente revalorar al recurso humano, evaluar las competencias y también preguntarnos si efectivamente los funcionarios que están ejerciendo labor actualmente tienen las competencias para ejercer las funciones y al final operativizar en beneficio de la población. En el caso de los servicios de salud, prevalece el status quo, ya que a través de la semana de representación podemos evidenciar en las diferentes regiones la precariedad de los servicios de salud. Asimismo, también se constata una gran paradoja en la calidad de los servicios públicos en Lima Metropolitana, y donde el proceso de descentralización ha distraído acerca la calidad del servicio que queremos dar y brindar a los ciudadanos. La relativa prosperidad de Lima Metropolitana representa una paradoja desde el aporte de la recaudación tributaria. Lima aporta alrededor del 87.3%, pero eso no es distribuido en la región Lima. Y vemos una gran y marcada diferenciación de los diferentes distritos de Lima. Siempre hablamos de centralización y creemos que Lima tiene la abundancia, pero esa abundancia solamente es distribuida en distritos claves, pero no en los conos de Lima. Y podemos contrastarlo con el distrito del Agustino, que es uno de los distritos que tiene la más alta tasa de TBC, donde el diseño de las viviendas son precarias y que es el distrito que está en riesgo si es que hay un terremoto. Es verdad que el proceso de descentralización busca generar equidad territorial y social. Sin embargo, esta no ha modificado el patrón productivo. Por el contrario, la transferencia de recursos ha venido en un serio proceso de corrupción y no ha mejorado los servicios públicos. Y es así que hablamos del sector salud, que definitivamente está desarticulado, donde el Ministerio de Salud, su jurisdicción solamente es Lima Metropolitana. Pero sin embargo, Lima Metropolitana, el servicio de salud es caótico, es deprimente, es precario. Y la pregunta es, todos estos años, ¿cómo ha sido la gestión en el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la función y el compromiso del ente rector si solamente su función es Lima Metropolitana? ¿Y qué hablamos de las demás regiones, donde cada gobernador regional hace lo que quiere, pone las autoridades que quiere, pone a sus amigos, a sus vecinos y a sus compadres, y al final las licitaciones
es una gran corrupción. Pido, señor presidente, que me dé permiso para pasar un audio, para que podamos ver un video. Por favor, ¿me lo permite? Sí, te autorizado el video. Con esto quiero graficar, pase por favor. En Lima, en mi semana de representación, y muchos colegas hemos compartido la representación en estos distritos de Lima. Y quiero que vean estas imágenes. Este es de Ancón. Este centro de salud tiene más de 18 años y hasta ahora no ha sido atendido. Está viviendo en alquiler, donde hay una atención precaria. Este es Comas. También tiene un gran espacio, pero solamente ese espacio que ustedes pueden ver, ahí se gestiona la salud para el cono norte, especialmente a la zona del distrito de Coique. Este es en Ate Bitarte, donde este hospital ya desbordó la capacidad de Bitarte. Y les comento, hay un elefante blanco de más de 15 años, pero ¿saben qué? ¿Cuántas adendas han hecho para la construcción de ese hospital de Bitarte? 27 adendas. ¿Qué significa 27 adendas? 27 grandes negociados, que hasta ahora no tenemos la información de los que se han beneficiado, pero sí tenemos la información de quienes no se han beneficiado, que son los trabajadores de salud y la población de Ate Bitarte. Los Olivos, miren, ¿cómo es posible que un centro de salud que debe garantizar la prevención y la promoción, mire, no está cercado y se ha convertido en un basural? ¿A eso estamos hablando de revolución social? Aquí, hace 2 meses, en mi semana de representación, en Puente Piedra, el director anterior ha comprado, licitó, compró y pagó equipos e insumos hasta el año 2040. He mandado un documento a MINSA y hasta ahora no tengo respuesta. Y este es el Agustino, donde la estrategia y la atención de tuberculosis está al costado de la atención de los madres, los adultos, los ancianos y los niños. ¿De qué política preventiva podemos estar hablando? Y así podemos ver todo, con estas fotos podemos ver la precariedad del sistema de salud. Entonces, yo pregunto, si verdaderamente queremos hacer la revolución social, ¿y por qué tocó de ejemplo salud? Porque sin salud no hay desarrollo, sin salud no podemos tener una población económicamente activa. Tenemos que darle prioridad y esa prioridad pasa por tener un presupuesto acorde, pero también hay que tener una mirada preventiva y hay que tener cuidado y hay que hacer una fiscalización. Porque acá la Premier dice que va a declarar 18 hospitales de Lima Metropolitana en emergencia. ¡Qué bueno! Pero también a la vez, ¡qué preocupación! ¿Por qué? Porque declarar en emergencia supone que puedo direccionar, que voy a saltar algunos procesos. Si teniendo los procesos evidenciamos alta corrupción, ¿qué será cuando yo pues declare en emergencia? ¿A quién puedo beneficiar? Vamos a estar atentos para hacer la fiscalización. Si bien hubo propuestas para relanzar la descentralización, no hay voluntad política para impulsarla. No obstante ello, estamos proponiendo un proyecto de ley para la rectoría en salud, porque estamos desarticulados, pero una rectoría responsable, una rectoría que delinee las políticas y las funciones, de qué corresponde a los gobiernos regionales, qué le corresponde a los gobiernos locales y qué le corresponde al gobierno central. Porque si no tenemos y no entendemos bien la política de rectoría en salud y los entendidos y los expertos en el área de salud, mal haríamos de proponer una política de rectoría. También es importante destacar el rumbo errático de esta gestión. El sentido estratégico de la gestión debe priorizar necesidades
y en base a los análisis de la brecha, los ministros deben ponerse las pilas. No queremos ministros de escritorio, no queremos discursos, no queremos lindos documentos. Queremos efectivamente ministros que conozcan la cartera, ministros que vayan a la cancha. Pero sin embargo, hasta la fecha no hemos visto eso y esperamos que este nuevo momento efectivamente se cumpla lo que ha dicho la Premier, que los ministros se ensucien los zapatos. Se mantiene el estilo de gestionar megaproyectos y donde no se han zanjado con los actos de corrupción y no se privilegian los intereses del país y de todos los peruanos. Presidente. Gracias. Entonces, los resultados de la corrupción, tanto de la macro y micro, porque también quieren descalificar esas microcorrupciones que hay en los hospitales y que seguramente hay en todos los ministerios. Pero si sumamos esas microcorrupciones en los diferentes establecimientos, lo convertimos en una macrocorrupción. ¿Y cuánto dinero se pierde en esa corrupción? Entonces, lo que nosotros queremos es hechos y no palabras, y que verdaderamente el gobierno se comprometa en una lucha frontal contra la corrupción. Esta falta de definición en la lucha contra la corrupción está impactando en los avances democráticos, tal como lo dan cuenta los indicadores de competitividad, e incluso atenta contra la gobernabilidad, fundamentalmente con los gestos del señor presidente, al no respetar la institucionalidad del Congreso y calificarnos y adjetivizarnos por hacer un control político, natural, y es una función inherente del Parlamento. Por lo cual, nos reafirmamos en que la cuestión de confianza implica conocer un programa de gobierno que responda a las circunstancias sociales, económicas y políticas por los que atraviesa nuestro país, y en donde sobre la base de las visiones y acciones comunes consensuemos una agenda de país para generar bienestar y consolidar la democracia peruana. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar y vamos a hacer el control político, y que verdaderamente las autoridades que representen y gobiernen el Estado y cautelen el presupuesto sean personas honorables, no solamente tengan capacidades, sino que sean personas honorables y que luchen frontalmente contra la corrupción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Terminado la ronda de voceros, tiene la palabra ahora la congresista Alcorta Suero por 7 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la Premier Mercedes Arauz, a todo su gabinete, y darles bienvenidas a esta Casa de la Democracia y la Libertad, a este colegiado donde está representado todo el Perú, señora Premier, a través de la presidencia. Acá están todas las bancadas elegidas por voto universal, secreto, popular. Creo que adjetivización, epítetos y calificativos de que el Congreso es un circo no es lo más apropiado. Son expresiones nefastas, imprudentes, que no se deben de repetir. Acá hay una bancada del oficialismo, la bancada de Peruanos por el Cambio. Y nos tenemos respeto más allá de nuestras discrepancias y nuestras crispaciones. Son situaciones que nos deben presentar más, señora presidenta, a través de la mesa. Creo que las situaciones de comisiones investigadoras en este Congreso se tienen que llevar a cabo. La comisión Lavajato probablemente es la comisión más importante de los últimos 20 o 30 años en este país. Una comisión compleja, grande, que alberga toda la inmundicia que ha habido en este país, donde están metidos acá gobernantes, abogados, estudios abogados, notarios, políticos, congresistas, todo el mundo, nadie se salva. Es la región contaminada por los dineros del Brasil y de Venezuela. Acá estaba la oficina de centros estructurales, o sea, la coima que se repartía. Y cada uno de los invitados viene para hacer su descargo. Justamente para eso se les invita, para hacer el descargo. Ya dependerá de cada uno si asiste o no, pero es la posibilidad que tienen de limpiarse y de desvincularse con la corrupción. Acá en el Parlamento, lamentablemente, hay algunos parlamentarios, alguna parlamentaria, que se ofusca por ignorancia, por desconocimiento, porque un año no aprendió, que lleva la contabilidad de cada vez que los ministros vienen a este Parlamento. Sí, pues es el control fiscal que hacemos, pero también vienen a trabajar, señora Premier, a través de la mesa,
Pongo de testigos al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, a varios ministros, a usted misma. Hemos tenido comisiones de defensa sobre seguridad, sobre terrorismo, y le informo acá al ministro del Interior y al ministro de Justicia, a través de la presidencia, que los proyectos que ustedes solicitaron ya están enmarcados, ya están en las comisiones para ir al Pleno. Porque para eso trabajamos, para vienen a trabajar. Las ignorancias, las sobonerías, las adulaciones de miembros que ni siquiera son de la bancada están de más. Tiene que aprender un poquito más la hermenéutica parlamentaria. Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros ha manifestado sobre la lucha frontal contra la corrupción, que no solamente es una frase. Yo quisiera coincidir con usted, pero lamentablemente es una frase. Esta es la corrupción más grande que ha habido. Y lamentablemente no veo personalmente, ni creo que en mi bancada, ni muchos nosotros, una lucha frontal de este gobierno contra la corrupción. El decreto, el D1, el DU003, lo que hace es simplemente una impunidad a la corrupción. No ha liberado la situación, seguimos empantanados. Si la Fiscalía tiene secretos, arreglos secretos con Odebrecht y el Poder Judicial no hace lo que le corresponde, el 003 no ha implicado absolutamente nada. En este país, señora Premier, a través de la mesa, no hay empresas allanadas, no hay empresas embargadas, no hay impedimento de salida, no hay absolutamente nada de nada. Si nos ponemos a pensar hoy día, en el caso del señor Salazar, que efectivamente ha quedado impune, lo han declarado prácticamente inocente. Del señor Toledo, ni qué decir, brilla por la ausencia. Presidente, a través suyo, han hablado sobre el tema de la delegación de facultades. Y usted mismo ha dicho, ¿no? Este Congreso le dio al Ejecutivo las herramientas para poder desarrollar acciones concretas a favor de las familias peruanas. Este Congreso, además, le aprobó diversas normas para unanimidad, como leyes en materia de salud, economía y lucha contra la corrupción. Este Parlamento, señora Premier, a través de la Presidencia, priorizó todas las propuestas del Ejecutivo y casi todas, en más del 92%, se aprobaron por unanimidad. ¿Cuál es el obstruccionismo? ¿Cuál es la obstrucción? Lo que pasa, Presidenta, a través del presidente del Congreso, que hay opinólogos, analistas, criticólogos que humanizan la especulación y son los que crean justamente la obstrucción entre el Parlamento y el Ejecutivo. Porque ni qué decir de los llamados caviares y troles que viven del Estado, viven de los ministerios. Y la única forma de sobrevivir es poniendo obstrucción, paredes, adjetivos y poniendo, como les digo, especular sobre lo que no existe. Pero dan herramientas y tiran una serie de situaciones como para que el Ejecutivo y el Congreso estemos en una contraposición permanente, que no es verdad porque usted misma lo ha dicho. Estoy repitiendo sus expresiones. Con respecto a lo que es las idas al norte, usted ha manifestado que han hecho ustedes 750 visitas al norte. El Congreso también hace sus visitas al norte, al sur y al centro. No es una obligación, no es un mérito, es un compromiso, porque para eso estamos en el Congreso y para eso están ustedes en el Ejecutivo. Y no solamente por el tema de la situación del norte, sino porque es nuestra obligación y nuestro compromiso con el país que nos eligió. Al Congreso lo eligió. Después usted ha hablado sobre el tema de la educación y mejoraríamos el currículum escolar. Yo le diría, Premier, a través de la mesa, que comencemos por tener a la mejor gente en los ministerios, sobre todo educación y salud. Y evitar a gente que no nos ayuda, a gente que no acompaña, porque esa gente que lo que ha hecho es un enorme daño a la educación. Hemos tenido todas las manifestaciones del primer gabinete del señor Saavedra. Hay que seguir con los colegios emblemáticos, señora Premier, a través de la mesa. Las asesorías, hay que tener cuidado con las asesorías. Yo he tenido la oportunidad de mostrarle a usted y a la ministra de Economía actual la asesoría del Ministerio de Educación en la época del señor Saavedra. No se pueden leer borrosas, enviadas 3 veces, borrosas, no se pueden leer con una clara intención de que no sepamos de qué se trataron estas asesorías, que fueron de casi más de 1.000 millones de soles. En la 3ª o 4ª recién solicitud, prácticamente ya pedía bajo presión, mandaron las nuevas asesorías más claras, pero incompletas, no sabemos de qué se tratan. 1.000 millones de soles, pero en infraestructura, señora ministra, a través de la presidencia, tendrán 100 millones de soles para infraestructura escolar, 200 millones para ponerlas a todo meter, metámosle 300 millones a los hospitales, pero se gastaron casi 1.000 millones de soles en asesorías, nadie sabe de qué fueron ni de qué se trataron. Y eso estuvo mal, eso es una inmoralidad. Eso es pues tener a gente que empoderan a las personas. También usted manifestó también sobre el tema de el tema emblemático, la carretera central, Presidenta,
a través de la mesa. La carretera central es un tema emblemático. ¿Por qué, señora ministra, no nos viene usted a contar el día que terminaron la carretera central para inaugurarla junto con usted? Porque hace años que estamos atracados con la carretera en Huachipa. Después, presidente, usted a través de la mesa también, ministra, manifestó el tema de la seguridad ciudadana. Se imagina 361 comisarías, 215 comisarías rehabilitadas. Imagínense lo que se puede hacer con casi 1.000 millones de soles en asesorías que se han ido al agua. A nada, señora Premier, a nada. Y eso sí es indignante. Hay que controlar el tema de las asesorías, hay que controlar el tema de las auditorías, hay que saber cuánta plata se destina. Y eso la presidenta de la Comisión de Presupuesto debe limitarlo para poder optimizar los recursos de este país. Hablamos de mucha plata para el 2018. Sin embargo, presidenta, en un año de gestión de ustedes, el gobierno central no ha ejecutado ni siquiera el 40% del presupuesto. Si comenzamos con el presupuesto nacional de la República, 37%. En el caso de justicia, el 5.2% de ejecución en un año. En interior, 15.6%. En educación, 36%. En salud, 17%. En agricultura, 3.14%. En defensa, 46%. En vivienda, 37%. Y en mujeres y poblaciones, 17%. Y cada vez ustedes piden mucho más presupuesto, pero sin embargo no son capaces de incluir, de poder optimizar el recurso. Minuto adicional. Gracias, presidente. Después, en el tema del BRAEN, mientras no hayan cultivos alternativos, asesoría técnica, inversión, jamás se podrá contribuir ni podrá salirnos del BRAEN. Por otro lado, no podemos tener un muerto a la semana con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque hay protocolos, ministro de Defensa y ministro del Interior, hasta la presidencia, que no se cumplen. Nos paramos un minuto de silencio, pero no se cumplen. Y tenemos un muerto cantándole con la corneta la marcha fúnebre, que es lo que corresponde. De la reestructuración del norte, señora Premier, a través de la presidencia, ni un ladrillo. No se ha hecho absolutamente nada. Y vamos a tener un año en el gobierno. Y no se ha hecho absolutamente nada con esa población que sigue viviendo en carpas. Eso está mal. No se puede continuar con eso. No debería haber nada, señora Premier, absolutamente nada que impida el desarrollo del país de parte del Ejecutivo con el Congreso. No debe haber obstaculización para que tengamos calidad de vida, salir de la pobreza, que sea el crecimiento. Eso que tenemos que tener trabajo para la gente joven. Pero si no nos cuidamos de quienes están alrededor nuestro, de asesores y caviares y trolos. Continúe, por favor. Y que humanizan la especulación, y estamos rodeados de toda esa gentuza, porque esa es la gentuza que no ama al Perú, solamente aman su trabajo, no aman al país, porque lo único que hacen es obstruir y poner barreras entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo espero y deseo, señora Presidenta, después que escuchemos su mensaje, podemos tener las bancadas un momento para resolver la situación del voto de confianza. Pero no solamente depende del Legislativo, señora Presidenta, del Consejo de Ministros, depende también del Ejecutivo, también depende de ustedes, del respeto mutuo, de los compromisos que podemos contraer, pero sobre todo del compromiso de tener calidad de vida por encima de las discrepancias de los peruanos, señora Presidenta. Gracias, presidente. A usted, congresista, tiene la palabra el congresista Vergara. Por 5 minutos, Vergara Pinto, Fuerza Popular, 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero saludar a la Premier y a sus ministros y a todos los congresistas. Mucho se ha dicho que este Congreso es un Congreso neutralizador. De hecho, la percepción de su antecesor, del exministro Zavala, era ese. Y ese fue el hito para que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no se lleve a cabo. Por eso es que se perdió un año de estancamiento. Con esa relación contaminada no se pudo lograr grandes cosas. En este Congreso se ha firmado la historia del país. De hecho, en este Congreso se firmó el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador. De hecho, en este Congreso se pudieron poner las líneas de base para recuperar nuestro mar de Grao ante Chile. Eso es lo que hace este Congreso. Ahora tenemos cerrado el frente externo, pero todavía tenemos grandes retos en el frente interno. Desnutrición, anemia, colegios que se caen. Ese es el gran reto. Por eso yo le insto a la ministra a que ponga en el debate esos temas, esos grandes temas que van a ayudarnos a salir como país, un país desarrollado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con confianza. La confianza no se pide, la confianza se construye. Y ante este manto de impunidad, es importante que el presidente Kuczynski vaya a la Comisión Lavallato. Porque en la interoceánica, el señor Kuczynski fue premier
y fue ministro de Economía. Por el bien del país, ministra, el señor Kuczynski tiene que ir a la Comisión Lavallato, porque él debe ser el ejemplo. Y ahora me quiero centrar en dos temas, reconstrucción y educación. En reconstrucción, ministra, tenemos que reconstruir vidas, no solamente es cemento y fierro. Tenemos que darle la mano a esas señoras que lo han perdido todo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con que sus ministros se ensucien los zapatos, que vayan y que le digan que lo tienen bajo control, de que las próximas lluvias no los va a afectar nuevamente, de que las casas y los empadronamientos va a ser para ellos, pero lo tenemos que hacer con apertura. Ustedes tienen que hacer ese trabajo, como lo hicieron alguna vez en la época del fenómeno del Niño. Pero ahora no se puede gobernar desde un escritorio. Debemos regresar a esas zonas. Tienen que darle la mano, mirarle a los ojos, tienen que devolverle la esperanza, porque este Congreso ya cumplió. Les ha dado todas las herramientas, les ha dado el presupuesto, les ha dado la ley en menos de 48 horas y ahora les toca su parte. Con respecto a la educación, ministra, aquí en este Congreso se dio la ley 2627, Educación para el Trabajo. Cerca de 500.000 jóvenes salen todos los años y solo el 35% se capacita antes de ingresar a un trabajo. ¿Y qué hace el Estado? Empuja a estos jóvenes a hacer trabajos temporales más remunerados. Es ahí donde tenemos que poner en vista. Por eso, ministro de Educación, tome nota. Ese es el futuro, educación para el trabajo. Porque si el mercado exige técnicos capacitados, que el gobierno le dé esos técnicos. Necesitamos 300.000 jóvenes técnicos. Ese es el gran debate. ¿Queremos emprendimiento? Educación para el trabajo. ¿Queremos que los chicos no delincan? Educación para el trabajo. ¿Queremos darle la oportunidad a estos jóvenes? Educación para el trabajo. Ese es el gran reto. Presidenta, presidente, todavía nos quedan muchas cosas que cumplir, muchas tareas. A 4 años del Bicentenario, podamos estar con la conciencia tranquila, volteemos hacia atrás y digamos que hemos dejado un mejor país. Ganémonos la confianza, démosle una mejor educación a nuestros jóvenes, no le fallemos a esos jóvenes en las provincias que nos miran, no le robemos la esperanza, trabajemos juntos, respetándonos los fueros, devolvámosle la esperanza a estos jóvenes, no le fallemos, solo depende de nosotros. Como lo dice el partido, solo depende de nosotros. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que construir confianza. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino por 7 minutos. Fuerza Popular. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo las 2 interrupciones el congresista Adelar Melgar, señor presidente. Congresista Melgar tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidente.